Listo. Les presento mi pantalla. Vamos a hablar un poquito sobre columna vertebral. Ya habíamos visto las vértebras la semana pasada. ¿Se recuerdan ustedes que vimos que habían varios segmentos? El segmento cervical, el segmento dorsal, el segmento lumbar, la pelvis o sacrocoxis, dependiendo dónde se lea. Entonces, vamos a ver que la columna vertebral, ya con todos sus segmentos, se ve de esta manera. Ya estudiamos cada vértebra en la clase anterior y ahora vamos a estudiar las caras que tiene la columna vertebral. Para estudiar las caras de la columna vertebral, vamos a decir que tiene una cara anterior. Que la cara anterior de la columna vertebral está formada por los cuerpos vertebrales, que son estos. ¿Se recuerdan ustedes que las vértebras tienen un cuerpo que está en la parte anterior? La cara anterior de la columna vertebral está formada por los cuerpos vertebrales y los discos. Estas estructuras que vemos acá son los discos vertebrales. Entre cada dos vértebras hay un disco vertebral. Este disco vertebral es una especie de colchón o amortiguador que está lleno de líquido como una gelatina y que cuando las personas dicen, lo que pasa es de que tiene una hernia, generalmente lo que sucede es que se sale el líquido o se abomba y eso es la hernia discal. La cara posterior de la columna vertebral está formada por, en la parte central, las apófisis espinosas. Y al conjunto de estas apófisis espinosas se le denomina la cresta espinal. ¿Por qué? Porque tiene forma como de una cresta. Todas estas apófisis espinosas como de una cresta. Y por eso se le denomina la cresta espinal. A los lados de la cresta espinal pareciera que hubieran unos canales. Y esos canales están formados por las láminas, las apófisis espinosas, las láminas, las espinosas, las transversas y las articulares. En conjunto, este es el canal. Miren, como que fuera un canal acá. Canaladuras vertebrales. ¿Quiénes la forman? Las láminas, la espinosa, las articulares superiores, las inferiores y las transversas. Y tiene dos caras laterales. ¿Quiénes lo forman? Las transversas, que son estas que están acá, las caras laterales de los cuerpos, las articulares superiores e inferiores, los pedículos, y aquí se van a ver estos agujeros. Estos agujeros que vemos acá son los agujeros de conjunción que yo se los había explicado anteriormente, en la clase anterior. Los agujeros de conjunción los vamos a poder ver en la cara lateral de la columna vertebral. Ahí está. Y esa es la columna vertebral en su conjunto. Ahora vamos a ver el tórax. El tórax está formado
El tórax está formado por varios huesos. El esternón, las costillas y la columna dorsal. Al tórax también se le llama la jaula o caja torácica. Aquí adentro vamos a encontrar estructuras como el corazón y los pulmones. Sirve de protección. El primer hueso que vamos a hablar es el esternón, que es este que para unos tiene forma como de una corbata, y ahí está donde usamos los hombres las corbatas, o como un puñal. Es un hueso plano que se encuentra en la parte anterior y media del tórax. Está o es aplanado. Hacia abajo, va hacia abajo. Y que para estudiarlo lo vamos a dividir en varios segmentos. Va a tener una porción superior preesternón o manubrio o puño, un cuerpo o lámina y una punta o apéndice gifoides. Manubrio, cuerpo, apéndice gifoides. Va a tener una cara anterior que es esta. Que en su parte superior va a tener un ángulo. El ángulo se llama de Lewis. Y que en la parte superior del manubrio va a tener algunas rugosidades para la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Tiene una cara posterior. Esta es cóncava. Es esta. Es cóncava. Y que tiene rugosidades para la inserción del músculo triangular del esternón, que cuando veamos músculo lo vamos a ver. Y tiene dos bordes laterales. En los dos bordes laterales lo que vamos a encontrar es que tienen unas escotaduras que son estas. Estas son las escotaduras condrales, donde se articulan los primeros 7 cartílagos costales. Que eso ya se los voy a explicar yo más adelante. Las escotaduras condrales son número de 7, comenzando en la parte superior. Entre cada 2 escotaduras existe otra estructura que se llama las escotaduras intercondrales. Entre cada 2, aquí hay una escotadura, otra escotadura, y a esta estructura se le llama la escotadura intercondral. Entonces, en los bordes laterales vamos a encontrar 7 escotaduras condrales y entre cada 2 escotaduras una intercondral. La extremidad superior o manubrio del esternón, que es esta, en su parte superior va a tener una horquilla o una escotadura que se llama esternal u horquilla esternal. Horquilla, ahora que ya viene otra vez las procesiones, que creo que sí van a salir, la horquilla es aquella que cuando las personas van cargando la procesión,
Les dan como un tubito así de metal. Esto es la horquilla. Miren, esta escotadura. Se le llama también la horquilla external. Tiene esta forma. Y a los lados va a tener dos escotaduras que se llaman las escotaduras claviculares, porque ahí se va a articular acá a este nivel, se va a articular la clavícula. Aquí se va a articular la clavícula. Por eso se llaman las escotaduras claviculares, sirven para la articulación de la clavícula. Entonces veamos una figura donde nos aparezca. Aquí está la clavícula y se articula en la escotadura clavicular. Y ese es el esternón. Ahora veamos las costillas. Las costillas son huesos planos, alargados, situados en las partes laterales del tórax, que se encuentran entre el esternón y la columna vertebral. Dice que tiene forma como de un arco, de donde se tiran flechas. Vean ustedes. Si nosotros le ponemos una cuerda acá, parece un arco. Por eso dice que tiene forma como de un arco. Y son 12 costillas. 12 del lado izquierdo y 12 del lado derecho. Su nombre o su número va a empezar de arriba hacia abajo. Entonces, esta se va a llamar la primera costilla. No me quiere dejar mi mouse. Ahora sí. Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, la 11 y la 12. Entonces tenemos en total 12 del lado izquierdo más 12 del lado derecho. 24 costillas. Las cuales se clasifican en 3 grupos. Las de la 1 a la 7 se van a llamar las costillas verdaderas. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7
se van a llamar costillas verdaderas. Porque estas costillas tienen un cartílago propio que las une con la escotadura condral del esternón y las une al esternón. Esta costilla tiene un cartílago propio que llega a la escotadura condral del esternón y la une. La 3 igual, la 4 igual, la 5 igual, la 6 igual y la 7 está igual. Se une con un cartílago más largo hasta la escotadura séptima condral. El siguiente grupo de costillas se llama las falsas, como billete de 2 quetzales o como abrazo de madrastra en Navidad o falsas como el amor. Esas van a ser la 8, la 9 y la 10. La 8, la 9 y la 10. ¿Qué pasa? Estas no tienen cartílago propio. Tanto la 8, la 9 y la 10 tienen un cartílago común. Aquí está su cartílago común, que se une con el cartílago de la número 7. Y al unirse con la 7 llega hasta el esternón. Por eso se llaman falsas, porque usan un falso cartílago para unirse al esternón. ¿Cuáles son? La 8, la 9 y la 10. ¿Y cómo se llaman? Falsas. Falsas. Porque solo tienen un cartílago común. Y la 11 y la 12 se llaman flotantes. 11 y 12. Porque ellas ya no tienen cartílago, ya no llegan al esternón. Esos son los 3 grupos de las costillas. Pero las costillas también tienen caracteres generales. Su dirección. Generalmente las costillas son arcos o tienen forma como de un arco, los cuales tienen una forma cóncava. Que partiendo de la columna vertebral, aquí está la columna vertebral, se dirigen hacia el esternón. Cuando salen de la columna vertebral, van primero, si nos fijamos en esta, va primero hacia afuera y hacia abajo. Y ahí se encuentra un ángulo que se llama el ángulo posterior de la costilla. Ahí cambian de dirección y entonces se van hacia adelante y hacia abajo. Y hacia abajo. Hasta una región que se llama el ángulo anterior. Entonces la costilla tiene 2 ángulos, anterior y posterior. Ahí posteriormente cambian de dirección y van hacia adentro. Las costillas varían de tamaño.
las primeras costillas, su tamaño es menor y van creciendo hasta la séptima. De la séptima a la duodécima, ahí disminuye. Cada costilla, para estudiarla, vamos a ver que va a tener un cuerpo y dos extremidades. Las extremidades se van a llamar posterior y anterior. El cuerpo se encuentra entre el ángulo anterior y el ángulo posterior. Va a tener una cara externa, la cual es lisa, y ahí se encuentran inserciones para los músculos costales, y una cara interna en la cual vamos a encontrar que lleva en su parte inferior un canal que se llama el canal costal. Y que aquí va un paquete intercostal. Un paquete intercostal es el lugar donde va una vena, una arteria y un nervio. Por aquí transcurre entonces la vena, la arteria y el nervio. Si nosotros vemos acá, quitémosle pulmón, pongámosle cerebro. Aquí miren, acá está. Vena intercostal, arteria intercostal, nervio intercostal, en ese orden. Vena, arteria y nervio. Esta es la costilla y esta costilla, esta es la cara interna y aquí se encuentra el canal intercostal. Por eso recibe ese nombre. Pero la costilla también va a tener dos extremidades. Esas dos extremidades, en la extremidad posterior, perdón, en la extremidad anterior vamos a encontrar que la extremidad anterior sirve para la inserción del cartílago. Y la extremidad posterior va a tener tres partes. Va a tener una cabeza costal, un cuello y una tuberosidad. Va a tener una cabeza costal, un cuello y una tuberosidad. Y la cabeza a su vez va a tener facetas para que se puedan articular con las vértebras. Entonces, fácil de aprender. Cabeza, cuello y tuberosidad. Algunas costillas tienen caracteres propios. Por ejemplo, la número 1, la primera costilla. La primera costilla yo le miro forma como de un boomerang. Ella tiene la característica que su cuerpo es aplanado, miren. Entonces, no tiene, en lugar de tener cara externa o interna, tiene superior e inferior. En la cara superior va a presentar un tubérculo que se llama de Lisfranc, donde se inserta un músculo que se llama escaleno anterior. Entonces quitemos todo esto aquí. Y vamos a poner aquí los músculos.
Vamos a quitar este músculo. Vamos a quitar este músculo, que es el esternocleidomastoideo. Y este músculo que está acá es el escaleno anterior. A nivel de este punto es donde se encuentra ese tubérculo que se llama de Lisfranc. ¿Qué otra característica tiene? Que la cabeza solo tiene una faceta articular, pero lo que es importante es que no tiene canal costal, vean. No tiene canal costal. Segunda costilla. La segunda costilla, ya las caras ya están inclinadas. Y en la parte media de su cara externa tiene una superficie rugosa donde se insertan los músculos escaleno posterior y serrato mayor. Entonces volvamos a ver aquí. Vamos a quitar este músculo que es el trapecio. Vamos a quitar este. Y este es el escaleno posterior. Miren, vamos a quitar este. A este nivel, si yo quito estos, este es el serrato también. Pero a este nivel está la segunda costilla. Y aquí se encuentran ese accidente anatómico que yo les acabo de mencionar. Este es el escaleno posterior y este es el serrato. Y dice su libro de texto que no tiene canal costal, pero aquí sí le pusieron, vean. Pero para fines de evaluación le vamos a creer a don Fernando Quiroz Gutiérrez. Entonces, para fines evaluativos, no tiene canal costal. Y luego, otra que tiene características esenciales es la número 11 y la número 12. La número 11 tiene como característica que solo va a tener una faceta articular para las transversas. Y la número 12 también va a tener solo una faceta articular y no tiene canal costal. La 11 sí tiene canal costal, poco marcado, pero sí tiene. Y la número 12 no va a tener canal costal. ¿Qué es esta? Miren. Y esas son las costillas. Ahora hablemos de los cartílagos costales. Los cartílagos son ese tejido encargado de unir el esternón con la costilla. Son más o menos de una forma cuadrangular. Y sirven de unión entre el esternón y la costilla. Van a tener dos caras. Una cara anterior y una cara posterior. Y van a tener 4 bordes. Un borde superior, un borde inferior, un borde lateral y un borde medial o un borde externo y un borde interno.
La longitud de los cartílagos depende del número de costillas. Por ejemplo, en la 1 es más corto, mientras que en la 6 y la 7 es mucho más grande. Y esos son los cartílagos. Ahora veamos que ya tenemos armado nuestro tórax. Este es el tórax. Este es nuestro tórax. Y el tórax entonces está formado por el hueso esternón, las costillas y la columna dorsal. Dicen que tiene forma como de un embudo. O como un cono. Y para estudiarlo vamos a ver que tiene una superficie exterior, que es esto que yo estoy haciendo, como que yo viviera en una casa y me voy por fuera a rodear las 4 paredes o un edificio y le doy vuelta al edificio sin entrar, exterior, y una superficie interior, adentro del tórax, lo que podemos encontrar adentro del tórax. ¿Qué es esto? Exterior, interior. Entonces, para la superficie exterior, el tórax va a tener 4 caras. Una cara anterior, una cara posterior y 2 caras laterales. Vamos a estudiar quiénes forman sus caras. La cara anterior de la superficie exterior del tórax va a estar limitada por los ángulos costales anteriores. Entonces, vamos a poner aquí cara anterior de la superficie exterior del tórax. Va a estar limitada por los ángulos más o menos por aquí, miren. Costales anteriores. Más o menos por aquí. En su parte media, ¿qué va a tener? En su parte media vamos a encontrar la cara anterior del esternón. A los lados vamos a encontrar estas estructuras. Las articulaciones condroesternales, donde se articula el cartílago con el esternón. Más hacia afuera vamos a encontrar la cara anterior de los cartílagos costales. Y la extremidad anterior de las costillas. Entonces, la cara anterior de la superficie exterior del tórax, más conocido como cassette, está formado por la cara anterior del esternón, que es esta, la articulación condroesternal, que es donde el cartílago se va a unir con la escotadura condral.
La cara anterior del cartílago costal, que es este, y la extremidad anterior de la costilla. La cara posterior de la superficie. Cara posterior de la superficie exterior del tórax está delimitada por los ángulos posteriores de las costillas, más o menos a este nivel. Ángulos posteriores de las costillas. ¿Y qué vamos a encontrar en esa cara? En esa cara vamos a encontrar la cresta espinal. ¿Y quién forma la cresta espinal? Las apófisis sinosas. Y por fuera de ellas vamos a encontrar las canaladuras vertebrales. ¿Y quién habíamos dicho que forma las canaladuras vertebrales? Aparte de las apófisis sinosas, las láminas, las transversas y las apófisis articulares superiores e inferiores. ¿Qué más vamos a encontrar? También vamos a encontrar que la cara posterior va a estar formada por la extremidad posterior de la costilla. Y en la extremidad posterior de la costilla, ¿qué hay? Hay una cabeza, hay un cuello y hay una tuberosidad. Entonces, Caposet, ¿por qué Caposet? Cara posterior de la superficie exterior del tórax, para que se les quede la palabra Caposet. ¿Quién la limita? Los ángulos posteriores de las costillas. ¿Quiénes la forman? La cresta espinal, que no es nada más que todas las apófisis espinosas. Las canaladuras vertebrales, que van a estar formadas por parte de las apófisis espinosas, la parte lateral, las láminas de las vértebras, las apófisis transversas, las apófisis articulares superiores e inferiores, la extremidad posterior de la costilla, y en la extremidad posterior de la costilla van a estar la cabeza, el cuello y la tuberosidad costal. Y esa es la cara posterior. Las caras laterales del tórax son estas. Son convexas y sean formadas por la cara externa de las costillas. Nada más. Ahora tenemos que ver nuestro tórax de esta manera. Por adentro. Y vamos a ver que también va a tener 4 caras. Una cara anterior, más o menos acá. Entonces, la cara anterior de la superficie
interior del tórax tiene las mismas características que la de la superficie exterior. Su límite va a estar formado por los ángulos anteriores. ¿Quiénes la van a conformar? La cara posterior, ahora no es anterior, sino es posterior, del esternón. Las articulaciones condroesternales. La extremidad anterior de la costilla. Y la cara posterior del cartílago costal. CACIT. Cara anterior de la superficie interior del tórax es esto. ¿Quiénes lo conforman? La cara posterior del esternón, que es esta. Las articulaciones condrocostales, que son estas. La cara posterior del cartílago costal, que es esta. Y la extremidad anterior de la costilla, que es esta. Ahora veamos la cara posterior. En la cara posterior, otra vez lo mismo. ¿Qué vamos a encontrar? Cara posterior de la superficie interior del tórax. ¿Qué vamos a encontrar? Esto, miren. Y estos son los cuerpos vertebrales dorsales. Y a los lados de los cuerpos vertebrales va a haber un canal donde están los pulmones y se va a llamar canal pulmonar. Entonces, veamos esto. Pulmones, cuerpos pulmonares, cuerpos de las vértebras, perdón, cara posterior de la superficie interior del tórax. Aquí están alojados los pulmones y hay un canal que se llama el canal pulmonar, acá. Y por último, las caras laterales, que van a estar formadas por la cara interna de las costillas. El tórax, que tiene forma como de embudo o de una pirámide achatada, va a tener una base que es inferior, que es esta, donde se encuentra el músculo diafragma, y un vértice u orificio menor, que es esta donde está la raíz del cuello. La base del tórax tiene una forma oblicua, que tiene una gran escotadura, que es esta, limitada por el apéndice xifoides. Y que hace un reborde costal hasta la 10ª costilla, llegando hasta la 12ª costilla, que es esta, la 12, y 12ª vértebra torácica o dorsal. Y tiene una circunferencia menor o superior del tórax o vértice,
limitadas por el esternón en su manubrio, escotadura, donde se encuentra la primera la primera costilla, hacia la vértebra D1. Y esa es nuestra clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pues con mucho